Bueno, no sé si quieren, lo voy a tener que volver a repetir porque me olvidé de poner a grabar y recién ahora se está grabando la sesión, así que bueno. Em, igual, fue un comentario rápido sobre las consignas del TP4, que también lo encuentran en el video de la clase 4, que también acepto que se fue un poco de mambo el primero, pero bueno, la idea era tratar de terminar esa primera parte, entonces quedó un poquito largo, por eso la especificación minuto a minuto al momento de publicarlo. Lo que les preguntaría es por dónde quieren que arranquemos, qué prefieren que empecemos a hacer. En todo caso, leo el hilo del TP3, del TP4, díganme ustedes y vamos viendo. Había algo que no me acuerdo dónde. Había algo que dijimos que íbamos a ver, que dijimos en alguno de los chats, pero no me acuerdo qué era que íbamos a trabajar hoy. Si alguno lo tiene presente, en todo caso, menciónelo en el otro hilo del TP y ahí lo resolvemos. Profe, rápida consulta. En el Numeric Up Down se puede usar presione Enter, digamos. Se puede usar cuando vos pones un número y presionar Enter que tome. Traté de hacerlo en un ejercicio del TP3 y no sé, no me salió. Ah, era eso. O sea, le agregué un botón. Está bien, era eso. Ahí para que voy a entrar a ver si en la solución lo podemos probar. ¿Eras vos el que estaba con Cape Tab, algo así, como para ver si lo detectabas? No. No. De hecho, fue una pregunta que te hice recién nomás. Ah, está. Porque iba por ese lado, si no me equivoco, lo que habían preguntado. Vamos a... Un segundito, vamos a verlo. A ver, voy a agregar un formulario y vamos a probar eso directamente. Y les comparto. Bueno, ahí estoy compartiendo pantalla. Entonces voy a colocar un numeric down y la idea era de ver si cuando el usuario presiona enter o alguna otra cosa, si ahí podemos filtrar o podemos tomar eso, ¿sí? Y, y bueno, y ver cómo trabaja eso. Entonces, si tengo el numeric down y vengo a los eventos, ¿sí? Yo podría decir, a ver, ¿cuál de los eventos tomo? Una posibilidad podría ser, bueno, el evento click medio que no, porque no, o sea, el usuario podría darle clic para mover las flechitas o algo de eso, no. Podría ser el value changed, como para tener una idea. A ver, ya que estamos, vamos a probarlo y que haga un mensaje box con valor cambiado y que lo muestre, ¿sí? Esto sería mi punto. No le cambié el nombre, no le cambié nada. Value.toString, ¿sí? Y acá, bueno, estaríamos controlando el evento valueChanger. Entonces, si vengo acá, vamos a mostrar que esto directamente empiece por ahí. Mientras, bueno, voy leyendo que ahí Milton pide en el hilo del trabajo 4 el tema de lo de los, bueno, lo del punto ese de los números que iban leyéndose, ¿sí? Eso vamos a verlo ahora. Vamos a probar esto primero y ahí mezclamos las dos cosas. Entonces, tengo acá
el numeric updown, vamos a darle valor 1. Y fíjense que antes de que me actualice la interfaz, me salta el mensaje box como que el valor ya cambió. Me lo cambia acá. Ahora, si lo cambio por teclado y presiono Tab, bueno, no tengo a dónde ir con el Tab, esa es la realidad. Debería tener otro control como para ver si ahí el Tab funciona de alguna manera. Vamos a venir acá, vamos a poner, no sé, un textbox como para que sea el segundo elemento del tab y que pueda capturar ahí a ver si pasa algo, ¿sí? Después, a ver qué más debería tener. Creo que con eso estamos. Ah, y yo iba a cambiar la propiedad del formulario para que se vea un poco mejor. A ver. A ver, si lo cambio con el mouse, ¿sí? Va bien, ¿sí? Me toma los valores. Ahora si yo le digo 99 y le doy tab, fíjense que ahí como tengo algo a donde ir con el siguiente tab, me tomó el cambio. O sea, yo le pongo 999, me lo cambia a 100. Está bien, ahí ¿qué pasó? Fíjense que el evento, creo que es validar, ¿sí? Tuvo efecto antes que el evento, que lo que yo programé del evento que cambia el valor. ¿Por qué? Porque al no haber cambiado el rango de valores posibles para el numeric updown, me lo dejó de 0 a 100. Entonces, como yo puse en 999, me lo baja al límite máximo, ¿sí? Y ese es el que termina controlando el, digamos, el código que puse, ¿sí? Ahí quedó en 100. Lo mismo pasaría si yo pongo menos 1. Me lo va a cambiar a 0. Cuando pierde el foco el control, o sea, cuando yo paso de ahí a acá, estoy presionando Tab en todo momento, ahí el menos 1 desaparece por una cuestión de que no está dentro del rango permitido. Me lo cambia a el valor más cercano, digamos, que vendría a ser el 0 dentro del rango. Y ahí salta el evento que estamos buscando. Entonces, para poder hacer esto para poder usar el numeric updown sin un botón, como para almacenar lo que está pasando, el evento a controlar sería este, value changed. ¿Sí? Recuerden que ustedes pueden empezar desde ahí, o si no, también pueden venir acá y decir, bueno, numeric updown 1, y ahí ver acá qué evento quieren ustedes que programar, ¿sí? Implementar. Que ahí podría ser, a ver, podría ser keydown, keypress. Es que cuando yo escriba el número, si escribo 99, la primera vez del 9 y la segunda vez me lo va a tomar, entonces ahí puede que el keypress esté medio complicado para tomarlo. Otra sería, el tema es que el low focus no me sirve porque sí o sí debería pasar a otro control para poder trabajarlo, cosa que si le doy clic al numeric updown no pasa porque no pierdo el foco en ese control, o sea, sigo estando en ese control y ya cambió el valor, entonces este no me estaría sirviendo, así que para mí sería directamente value changed y listo. Text podría llegar a funcionar también, pero prefiero value. Sí, porque text, de nuevo, si yo borro todo, ya salda el evento. Sí, entonces no va a dar un resultado coherente. ¿Sí? Con value changed, ahí nos aseguramos que lleguemos a este resultado. Y bueno, y ahora lo que queríamos ver era, a ver, voy a tratar de encontrar el práctico, así lo vemos directamente. Es del práctico 3, si no me equivoco, punto C, C, C3. A ver,
Se está tomando todo el tiempo del mundo para abrir un PDF. Eso. Entonces, a ver. Entonces, punto C3, que sería este de acá. Bueno, tenemos que tomar tres números enteros, limitar el rango entre menos 50 y más 50, ahí el numeric updown nos salva un poco las papas, y tenemos que ver si el primer número es menor que 0, imprimir la suma de los tres. Si el primer número es mayor que 0 o si es igual a 0. Siempre con el primero hacemos algo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para guardar tres valores, ¿sí? Siempre desde un mismo control, que es lo que se nos estaba complicando un poco? Entonces, a nivel diseño, lo que estaríamos haciendo es, con un numeric updown, decirle al usuario que ingrese tres valores seguidos. Acá le podríamos decir, seleccione un valor, y podríamos tener una label diferente que sea valores pendientes. ¿Sí? Y medio para seguir la línea de pensamiento que había planteado un compañero, de valores pendientes vamos a esta de acá, decirle al usuario directamente cuántos, ¿sí? Cuántos tiene que tener. En este caso vamos a hacer que el fondo sea, no sé, con un color un poco menos, ¿sí? Vamos a decirlo así. En este caso vamos a ponerlo en 0, o bueno, 3, que empiece en 3, ¿sí? Porque son tres valores los pendientes que tenemos. Y lo que vamos a hacer es que a medida que el usuario cargue, este valor vaya descendiendo, ¿sí? Selecciono un valor, bueno, esto lo voy a sacar de acá y vamos a poner acá abajo lo que sería resultado. Y siguiendo nuevamente la línea de pensamiento que habían dicho, vamos a poner acá abajo cómo explicaríamos el resultado, ¿sí? La label 5 vamos a renombrarla a LBL resultado, como para tener ahí esa identificada, y esta también LBL pendientes, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a procesar esto? Esta en realidad tiene que estar vacía también, pero disponible como para trabajarla. Entonces vamos a ponerlo también con algún color, cosa de que sepamos que está ahí, pero que no todavía está inactiva. Bien, ahora, bueno, ahí está, ¿sí? Entonces, cuando el usuario selecciona un valor, vamos a tenerlo acá. Lo que vamos a hacer es directamente plantearlo, creo que como, bueno, podríamos decir un contador integer que sea igual a, podría ser 0, podría ser 3, ¿sí? Pues necesito tres valores. Entonces, ahí, y necesitaría tener tres variables. Entonces, número 1, integer, que empiece en 0, o que empiece, digamos, en menos 100. ¿Por qué? Porque si empiezan todos en menos 100 y menos 100 no es un valor válido, ya sé que si están con ese valor, evidentemente el usuario no los cargó, ¿sí? Entonces, tengo mis tres valores, ¿sí? Los tres números, tengo el contador. Entonces lo que tengo que hacer acá es directamente tomar el primero, o sea, tengo que tomar un valor y tengo que saber si es el primero, el segundo o el tercero. En ese caso, ¿cómo lo voy a saber? Bueno, yo lo que podría hacer es que cuando tomo un valor, si contador es igual a 3, entonces, ¿qué significa esto? Es el primer número. Lo primero que hago es que contador reste 1
y almaceno el valor que tengo en num1. ¿Sí? Entonces ahí voy a usar mi numeric updown, no le cambié el nombre, ¿sí? Pero value. Lo que me estaría faltando ahora es decir que mi punto label dependientes en la propiedad text ahora tome el valor de contador convertido a string. ¿Sí? Esto creo que vale para todos, así que lo puedo dejar afuera. Con esto actualizo la cantidad de pendientes a cargar. Bueno, ahora, ¿qué pasa si contador es igual a 2? ¿Sí? Vamos a ponerle los paréntesis, vamos a ser más prolijos. Entonces, si contador es igual a 2, quiere decir que estoy cargando el segundo número. Entonces, de nuevo, contador va a ser menos igual 1 y num2 va a ser igual a mi.numeric_down.value. Sí. Bueno, y finalmente vamos a hacer que si contador es igual a 1, no me acuerdo, ¿lleva o no lleva? Lleva. Y acá también entonces. Entonces acá, bueno, contador menos 1 y vamos a hacer que esto haga lo mismo, pero con num3. Bueno, de ahí esto debería dejarlo en 0, o sea que acá ya llegaría a 0. Entonces acá se tiene que procesar, ¿sí? Lo que hago es procesar números. Le paso, bueno, no le paso nada porque digamos son variables que están disponibles, así que tengo mi método procesar números. En realidad este debería ser private, ¿sí? Procesar números. ¿Qué hago ahí? Directamente tengo que resolver lo que me pide la consigna, ¿sí? Pero bueno, primero vamos a mostrar los tres números, ¿sí? Vamos a decir 1 es igual a num1 convertido a string, 2 va a ser igual a num2 convertido a string, 3 va a ser igual a num3 convertido a string. ¿Está? Bueno, se supone que si no me falla nada raro, esto debería más o menos funcionar, ¿sí? Vamos a probarlo. Puede fallar, diría Tuzano. Pero creo que iba por ahí la solución que planteó Paola, que me parece que es la que nos costaría menos implementar, ¿sí? Además de que anda. Entonces, tengo acá un valor, vamos a hacer que cambie. Bueno, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Fíjense que yo le di 2 veces para arriba con con la flechita. Entonces, ¿qué tomó? Bueno, tomó el primer número como 1, el segundo como 2 y el tercero como 3. Nunca pudimos ver completo el resultado, ¿sí? Me faltaría con botón reiniciar. Sería lo ideal. A ver, vamos a ejecutarlo de vuelta. Ahí se ejecutó el evento value changed. Entonces, ¿qué pasó? Me dijo valores pendientes de carga 2. Ya guardó el primero, que sería
el 0 o el 1, habría que verlo. Vamos a poner un punto de interrupción por acá y ahora vamos a volver a probarlo, cosa de saber qué es lo que pasa efectivamente. Bien, ahí le di clic. Genera o lanza el evento ValueChanged. Contador, en este caso, va a estar valiendo 2. Entonces va a venir acá, va a restar 1 contador, num1 ya valía 1, ahora num2 vale por ahora menos 100, pero le voy a asignar el valor y ahí queda con 2 directamente y me actualiza lo que sería la cantidad de pendientes que tengo que cargar. De ahí me dice que me resta un valor pendiente. Vamos a acá darle, al no tener otra cosa no le puedo dar tab. Ahí está el problema de usar eso así. Contador ahora vale 1. Vamos a venir por la tercera. Ahí contador queda en 0. ¿Sí? Num3 va a tomar el valor de 20, que es lo que quedó en la última actualización, si se quiere. Y de ahí me llama a procesar números, en donde, bueno, va a imprimir primer número 1, segundo número 2, tercer número 20. ¿Sí? Y no sé por qué se volvió a llamar ahora, pero técnicamente no va a hacer nada. Se ve que yo le di clic, perdón. Pero bueno, ahí quedó con eso y lo que faltaría es que en resultado nosotros carguemos alguna referencia. ¿Sí? Es un poco raro, no sé si raro, pero es un poco complejo para usarlo, ¿sí? Pero dentro de todo, bueno, sería lo que estábamos buscando, ¿sí? Poder usar, ahora esto ya no va a funcionar y no sirve de mucho, pero sería más o menos lo que estábamos buscando, ¿sí? Poder trabajar sin un botón que haga la carga del elemento. También pudiendo, a ver, acá, sea que lo trabajé con un tab o sea que no lo haga, ¿sí? Porque yo puedo agregar un botón acá que haga la carga, ¿sí? Que sería, en este caso, un poquitito más simple. ¿Qué va a pasar? La forma en la que llego al resultado sería la misma, ¿sí? Porque uso un contador para la cantidad de números que tengo que guardar y me voy preguntando por el valor de ese contador. Obviamente lo que me faltaría es el reiniciar, como para poder volver a probar todo el proceso, pero fuera de eso sería más o menos esta la estrategia a seguir. ¿Se entendió? Más o menos. Hola, profe, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿con qué seguimos ahora? Díganme. Había que hacer así con un solo, cargar los tres datos en un solo lugar, diríamos. No, de tener que hacerlo así, no era necesario. Es simplemente porque lo habían pedido que viéramos cómo quedaba, pero no es obligatorio, o sea, no era necesario hacerlo de esa manera. Cada uno, en esto, chicos, lo generalizo, ojo. Eh, a ver, siempre dentro de los límites de algo que sea relativamente usable, tienen libertad como para jugar con las interfaces, no se queden con uno u otro enfoque. Acá era
unos compañeros querían saber cómo se podría llegar a haber hecho con un solo numeric updown. Es una forma esta. También estaba previo a eso, bueno, cómo hacer para controlar cuando se cambia el valor, o sea, para que de cierta manera podamos controlar el cambio de valor. Está ahí la alternativa. El tema es que requiere de ciertas cuestiones que ahí es donde en una de esas se complica. Pero bueno, es posible usarlo así como es posible hacerlo con 3 numeric updown y poner un botón como ustedes quieran. Ok, ok. Y bueno, justo ahí veo que se conectó Paola, que fue la autora de más o menos el planteo en el chat el otro día. Espero no haber roto todo. Creo que era más o menos así. Bueno, díganme con qué prefieren seguir, si es con esto, si es con algo del TP4, quieren que veamos, o sea, ¿le pegaron una mirada al contenido de la clase 4? Pregunto inocentemente. Yo no, profe, buenas tardes. Yo todavía empecé a mirar la teoría recién hoy, eh, pero no miré nada todavía. Bueno, ¿y los demás? Buena, profe. Hola, Daniel. Hombre, una consulta con respecto al TP3, el DAT-DIF para la diferencia de uso de fecha. Ujú. ¿Cómo era bien el uso? Porque ese fue el único punto que no le pude completar en el tema. Quiero corregirlo para entregarle, pero no me daba la fecha de los años bisiestos. Pero eso no es el 3, es del... Sí, es el TP3. Ah, esto de acá. Exacto. A ver, vamos a mirarlo. Pues esto es si es bisiesto el año. Pero acá no necesitas usar DateDiff. O, o sea, A solo ver, con un mod 4 ya estaba. tampoco. Mira, vamos a ver. Yo le pido al usuario que ingrese acá, date time picker, y le pido acá que ingrese una fecha. Vamos a cambiarlo esto para Sure. que sea short. Venimos acá. Short. Sí, y vamos a ponerle un botón en este caso para trabajarlo ahí. Que nos diga si es bisiesto. Bueno, de ahí lo único que necesitamos nosotros acá es agarrar y verificar si este año es bisiesto o no. Así que vamos a venir acá, voy a definir fecha as date, que va a ser igual a lo que está en el date time picker punto value, ¿sí? Y de esa fecha lo que podemos hacer es fecha punto
Mm, A ver, un segundo, chicos. Disculpen. Hola. Hola. Bueno, entonces acá lo que tendría que haber, lo que estoy buscando, fecha, punto. Y ahí, a ver si alguno de ustedes lo ubica rápido. O era date time que tenía que ponerle. Bien, está. Bueno, a ver, vamos a buscarlo. Sí, puede ser que me esté equivocando. Date time. A ver, bueno, esta función, justamente, esa función quiero usar. Where is esa función? Ah, fíjense, así sería. Está bien, es una función que es... Ah, bien. ¿Qué tengo que hacer? Tengo la fecha que necesito poner the time, punto, is leap year, es año bisiesto, y ahí me pide que le tire qué año. Sí, entonces ahí lo que tendría que hacer es fecha, punto, año, ¿sí? Que es una de las formas que tengo para descomponer esto. Y esto me lo va a guardar ¿sí? Me lo va a guardar en un boolean, entonces lo imprimo directamente acá. A ver. Es una función que no queda asociada a una instancia, sino que queda asociada a la clase, por lo tanto la puedo utilizar, o sea, no queda en mi instancia, no lo puedo usar con un objeto de la clase, sino que lo tengo que usar con, digamos, directamente con el nombre de la clase. ¿Sí? En este caso me dice que este año no fue bisiesto. A ver, ¿cuándo sí fue bisiesto? Vamos a buscar acá. 2004, creo que era. Febrero tuvo 28, entonces. ¿El próximo sería 24? Sí, 24 tiene. 2004. Ah, bueno, pero ahí, año 2024 es bisiesto. O sea, va a ser un año bisiesto. ¿Sí? Validado porque acá aparece el día 29 en el calendario también. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, yo quisiera solamente cargar acá, no sé, 1990, 1999, a ver si fue bisiesto, creo que no. El año 2000, a ver, ese sí, sí, y bueno, y ahí evidentemente 2004 va a haber sido bisiesto y así sucesivamente, ¿sí? Pero bueno, esa sería la forma. Directamente capturo la fecha que ingresó el usuario y con la clase, con el nombre de la clase datetime, uso la función si es año bisiesto, ¿sí? Esa es la forma simple de hacerlo. Si no, bueno, también puedo matemáticamente hacer la división. El tema es que ahí año bisiesto van a ser todos los múltiplos de 4, sí o sí. Y lo dividí por 400. Claro, me compliqué más yo nomás. Con esa función era mucho más fácil. Sí,
A ver, pues estoy buscando la forma matemática y no se me ocurre, pues dividir por 4. O sea, si mod 4 me da un número, ¿qué sería? No sé. Debe haber alguna forma matemática de hacerlo, pero la verdad que no se me ocurre en este momento. Y esta función yo me acordaba que existía. No me acordaba cómo accederla, pero estaba por ahí. ¿Sí? Así que bueno, sería con esto. Gracias, gracias. Negra. Bueno, ustedes me dirán con qué seguimos. Los temas que no se pudieron, en mi caso particular, los temas que no pude completar, se los voy, yo cumplí con la fecha para entregarlo, para no haber demora. Pero si me faltaron 1 o 2 puntos, ¿lo puedo volver a subir? Sí, sí. Bueno, justamente de eso iba a pensar si les hablaba ahora. Voy a mandar un aviso igual. Sí, ¿por qué? Porque hubo varios, no sé si de ustedes puntualmente que están acá, pero hubo varios de sus compañeros que estuvieron preguntando qué onda con, bueno, si por X motivo no llegué con el tiempo de las cosas y demás, qué pasaba. Bueno, paso a aclarar desde el principio, ¿sí? Ustedes vieron que para aprobar la materia, ustedes tienen una vía que es la de la promoción, en donde para promocionar lo que les pide es tener parciales aprobados y los prácticos aprobados en un 60%, además de el TP integrador. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a tener 5 trabajos prácticos. Esta semana se publicó, o sea, la semana pasada se publicó el cuarto, esta semana se publica el quinto y la semana que viene estaríamos publicando la distribución del integrador. Con eso, ustedes lo que harían es, si aprueban todas estas cosas, promocionar la materia. ¿A qué se refiere ese 60% de trabajos prácticos? Bueno, justamente a esto que decís, Daniel. Por ejemplo, entrego el trabajo 2, o vamos al que estaba abierto acá, el trabajo 3, ¿sí? A ver, yo voy a contar cuántos puntos son. Son 3 acá, acá tenemos 3 más, son 6, acá tenemos 3, 4, son 10, y acá tenemos 3 más, son 13. Entonces, tengo 13 prácticos, 13 puntos, ¿sí? Vamos a abrir la calculadora, ¿sí? Y yo hago 13 por 0.6, y eso me da que 8 puntos deberían estar entregados de manera correcta. Con eso, vos tenés aprobado el 60% de ese práctico, ¿sí? A partir de ahí, bueno, hay que llegar a ese volumen, digamos, en los prácticos, y con eso estarías ya en condiciones. Así que, por ejemplo, si eran 13, bueno, vos necesitas 8, puede que, no sé, si me decís, estos 3 puntos no llega a ser ninguno, bueno, técnicamente todavía estarías en carrera. ¿Qué les recomiendo? ¿Sí? Por una cuestión de que todo se va reutilizando, es que no se queden con una de estas secciones del práctico sin hacer, ¿sí? Sino que directamente, a ver, si veo que vengo medio arañando con los tiempos y directamente, bueno, voy a empezar a ver
qué reduzco, por dónde mando el recorte, bueno, no recorten toda una sección, ¿sí? En todo caso, traten de entregar algo que sea un poco más parejo, ¿sí? Por ejemplo, acá, no sé, hago los primeros dos, no hago el de factorial. Después de este, hago los primeros dos, ¿sí? No hago el tercero. De este otro, hago el primero, hago el segundo, el tercero no lo sabía bien cómo implementar, entonces lo dejé de lado, el cuarto se me complicó un poquito. Y de este, el primero lo tengo que replicar al anterior, entonces más o menos está, y los otros dos son relativamente simples, entonces hago todo. ¿Cuántos puntos dejé en el camino? 3. Repartidos, ¿sí? Entre lo que eran las otras partes del práctico. Bueno, el práctico, si todos los puntos que entregaron están bien, va a cumplir con el 60%, por lo tanto ahí el práctico se va a marcar como aprobado, ¿sí? Eso, en ese sentido, pueden, entre comillas, jugársela con esas cuestiones, ¿sí? No, a ver, eh, naturalmente, después sí, esta era la otra parte que les quería comentar. A ver, las tareas están configuradas con una fecha, digamos, de cierre como para marcar el ritmo, ¿sí? Pero más allá de eso, no están bloqueadas para que no puedan entregar fuera de término. Y que les marque fuera de término no va a ser nada catastrófico, ¿sí? ¿A qué voy con esto? No es que si entregan fuera de término, por más que entreguen el práctico completo, no vale. No, el práctico, si lo entregan, se les va a corregir igual, ¿sí? La única diferencia es el lapso, ¿sí? Que de hecho, bueno, ahora en estos días teóricamente ya deberían estar actualizándose un poco las calificaciones anteriores, del 1 y del 2, al menos. Entonces, esto para traerles tranquilidad dentro de lo humanamente posible. Si ven que no llegaron con alguno de los prácticos con la fecha, no es que ya automáticamente se quedaron libres, no. Traten de ir poniéndose lo más que puedan al día, ¿sí? Pero, bueno, en todo caso, lo que no van a alcanzar es a promocionar la materia. Ahora, siguiente resultado que uno podría buscar, que es regularizar. ¿Sí? Está bien, no promociono, regularizo y después en la mesa me arreglo para rendir. ¿Cómo llegarían a regularizar? Bueno, varios caminos. Principalmente tienen que tener los prácticos, ¿sí? Los 5 prácticos presentados con el 60% mínimamente regularizan, ¿sí? De ahí en más, ¿qué puede pasar? Bueno, no apruebo los parciales, entonces no tengo acceso a la promoción. No entrego el integrador, no tengo acceso a la promoción. Ahí quedo regular. ¿Qué pasa si quedo regular? ¿Cómo rindo la materia? Bueno, por un lado, tendrían que presentar el integrador, ¿sí? Que eso vamos a hablar, estimo la semana que viene vamos a publicarlo y ahí va a quedar un poco más claro cómo es el enfoque, pero van a tener tiempo para hacer el integrador, no es que se los voy a presentar, no sé, por decirlo, el miércoles que viene y como el viernes cierra el cuatrimestre, del miércoles para el viernes lo van a tener que hacer. No, eso sería poco inteligente de nuestra parte. Entonces, van a tener tiempo, van a tener todo el receso para hacer el integrador, ¿sí? Obviamente descansarán, está contemplado eso, ¿sí? Claramente. Pero van a tener tiempo para hacer el integrador y el acta de promoción nosotros la cerraremos en una fecha determinada, ¿sí? En esa fecha el integrador va a tener que estar publicado, va a tener que estar presentado y obviamente aprobado. ¿Qué pasa? Para quienes queden regulares, ¿cuál sería el camino a seguir? Bueno, armo el integrador también y directamente en una mesa de examen, puede ser las de ahora de mitad de año, puede ser a fin de año, hay una sola a fin de año, ojo, ahora a mitad de año hay 3, puede ser a principio del año que viene, si quiero patear todo para adelante, que hay 4, ¿sí? O bueno, en realidad el calendario todavía no está, pero usualmente hay 4 mesas a principio de año. Deciden ustedes en qué momento rinden la materia. La recomendación sería no se dejen estar, ¿sí? Traten de rendirla lo antes posible, dentro de lo que puedan, ¿sí?
Pero bueno, quienes queden como regulares en la mesa van a tener que tener presentado el integrador y rendir eventualmente una especie de examen de teoría. ¿Sí? Eso igual Fabio lo va a comentar mejor porque esa parte yo no me meto. ¿Sí? Digamos, o sea, la prepara él, así que eso lo va a comentar bien él para quienes lleguen a esa instancia. Ahora bien, está bien, no promocioné, no quedo regular, quedo libre. ¿Sí? Que sería la tercera instancia de cierre de la asignatura. Que para todo esto vamos a tener fechas, ¿sí? Ahí sí van a estar las fechas la semana que viene más explícitas, como para que cada uno sepa, bueno, en función de su situación y sus posibilidades, a qué puede aspirar en el tiempo que queda. Entonces, ¿quién va a quedar libre? Bueno, quienes al momento de cierre no hayan aprobado los parciales, no hayan entregado los prácticos, ni aprobados los prácticos, y tampoco hayan entregado el integrador. ¿Sí? En ese caso quedan libres. ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, van a tener que recomponer su situación, ¿sí? Para una mesa de examen. Obviamente, en un día, en 2 horas de examen, no vamos a poder ver todos los prácticos, el integrador y rendir al mismo tiempo ustedes la teoría si corresponde. Es difícil lograr eso en 2 horas de examen. Entonces, bueno, también, llegado el caso, les vamos a estar diciendo qué plazos van a tener que cumplir para justamente quienes queden libres eventualmente rendir la materia en una mesa de examen. Pero eso, les soy sincero, como no, o sea, no lo tenemos 100% armado por ahora por una cuestión de que no queremos que queden libres, por un lado. Eh, Esperamos medianamente que todos lleguen a por lo menos regularizar. Y bueno, si algunos de ustedes eventualmente quedan libres, digo algunos de ustedes, no los que están acá, ¿no? O sea, no lo digo por los que están acá, sino que lo digo en general por si alguien después ve la grabación. Eh, bueno, si llegaran a quedar libres, ahí veremos de especificar bien cómo deberían llegar a esa instancia para rendir el examen. ¿Sí? Pero bueno, para traerles tranquilidad a los que están un poco quizás atrasados con los prácticos, las tareas siguen abiertas, tienen que lograr el 60% en los prácticos como para poder estar en condiciones de, bueno, de regularizar y eventualmente promocionar la materia. Así que bueno, vayan por ese lado, digamos, ¿sí? Igual todo esto va a ir en un aviso más tarde, ¿sí? Ahora en un rato, supongo que ya lo termino de. Estaba redactado, tenía que ajustar 2, 3 cositas y ella lo mandó. ¿Quedó más o menos algo claro de esto? Sí, profe, sí, quedó claro, quedó claro. Sí, profe. Profe, le puedo hacer una consulta ahora eh, del trabajo práctico del 3. Yo ya lo entregué Ujú. y estaba mirando algunas cosas y me estaba dando cuenta que, por ejemplo, a los botones no le cambié las propiedades name, no a todos, pero sí a algunos. Se me habrá pasado en algún momento, no sé. ¿Eso infiere en la nota? No, o sea, no es que te voy a bajar 2 puntos porque no le pusiste el nombre a un botón. A ver, lo aclaro, no va a cambiar la nota. Sí, les pediría que traten de tomarlo como práctica primero por Ujú. ustedes, después por Sí, una sí, sí. cuestión de que para agarrar el código, si yo empiezo y Sí, busco, si es un formulario que tiene 20 botones, empezar a ver cuál es botón 1, cuál es botón 2, cuál es botón 3, y se complica un poco. Esa es la sí, verdad. sí, ¿Sí? es cierto, es cierto. Entonces, va por eso más que nada, ¿sí? Es Ujú. por una cuestión de lectura de código. Perfecto. Pero no es que va a penalizar. ¿Sí?
Lo mismo que Perfecto, les gracias, decía con profe. el diseño de la interfaz y de cómo hay que usarlo. Obviamente, si ustedes hacen algo que sea muy, a ver, que quede bien, sí, pero que no se entienda cómo lo tengo que usar, ahí se van a ligar che, explícame cómo se usa esto porque no me sale usarlo, ¿sí? En ese sentido, o sea, el límite de la libertad así de diseño de interfaces llega en ese punto donde diseñan algo que no tengo ni idea de cómo usar cuando lo tengo que probar y ahí se complica un poco. No es que van a desaprobar directamente por eso, les voy a pedir cómo se usa, ¿sí? Y en todo caso ahí coordinaremos. Pero, pero no, va por ese lado más que nada y lo de los botones va por ahí también. O sea, a ver, no es, lo ideal es cambiarlo, ¿sí? De hecho, ustedes lo van a ver más adelante, que al momento de trabajar en equipo se arma una especie de documento de estándares de codificación en donde somos un grupo de trabajo nosotros, los que estamos acá conectados, y decimos, bueno, che, ¿cómo vamos a programar? No importa el estilo que tenga cada uno de nosotros, ¿sí? No importa si a Hernán le gusta usar una especie de nomenclatura para las variables o si Luciano usa otra. Acá somos todos un equipo, vamos a desarrollar el mismo producto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ponernos de acuerdo. En ese caso, si nos ponemos de acuerdo, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, decir, bueno, para lo que son botones, van a tener el prefijo btn. Y todos tenemos que cumplir eso. ¿Sí? Eso ya es en el trabajo real, digamos. Una variable, si es pública, va a tener una P como primera letra del nombre. Si es privada, va a tener una B corta como primera letra de nombre. Las clases tienen la primera letra sí o sí con mayúscula. Una variable tiene que tener un indicador de el tipo de datos, ¿sí? Y tiene que ser la segunda letra. Entonces, si es PI, es una variable pública de tipo integer. Si es BD, es una variable de tipo privada doble. Sí, ese tipo de cosas se establecen en un documento y todos los miembros del equipo tienen que respetarlo. Inclusive hay veces que para ciertas cuestiones existen lo que son los linters, o sea, un linter es un parseador, podríamos decir, de código que verifica que el código siga ciertas normas. No sé si, por ejemplo, a ver, nunca lo usé acá en Visual Basic, pero por ejemplo para Python, Python tiene una especificación de una guía de estilos y los linters lo que hacen es guiarse en esa, o sea, verificar tu código contra esa guía de estilos. Si a un nombre de función vos le pusiste cualquier cosa y te lo marcan, digamos. ¿Sí? Bueno, eso se hace en un equipo y ahí es donde importa que cambien los nombres de las variables, que pongan algo representativo, que cambien los nombres de los botones y demás. Acá, para esta instancia de práctica, no vamos a ser tan estrictos en ese sentido, salvo que sea un formulario sábana que yo tenga que hacer 20 veces scroll para encontrar las cosas y que sea imposible de verificar, ¿sí? Pero bueno, creo que no va a ser el caso, así que estamos bien. Profe, otra consulta. Sí. Con el tema de, veo que en el TP3 teníamos estructuras, ¿no es cierto? Y puntos para ejecutar, desarrollar en esas estructuras. Por Sí. ejemplo, había algunos casos, como por ejemplo el tema de factorial que se podía hacer con la estructura, o había una forma de hacerlo con una función recursiva que incluso usted lo charló en una clase de consulta, Ujú. que no usa tanto la estructura del punto S, diríamos. Ese tipo de cuestiones, por ejemplo, afectan o no a lo que es la calificación en sí, el práctico. Puntualmente, hay un ejercicio y tiene una estructura recomendada. Si no se utilizó esa estructura recomendada, Bueno, el tema es que el práctico 3 era de estructuras de control. Entonces, si en el que te pedía usar un for, vos lo pusiste con un while y no usaste for en ningún otro lado,
nos va a quedar la duda si efectivamente sabes cómo se usa el for. Esa es la cuestión, ¿viste? Entonces, por eso este práctico 3 tenía esa cuestión. Ahora, si, por ejemplo, en el Lo primer mismo pasaba con, apartado, por ejemplo, el del año bisiesto, vio que hay una función que te resuelve y que se puede hacer con una estructura, diríamos, siendo esto la parte de hacer la parte matemática, de dividir por tanto, después por tanto, etcétera. a Por ver, eso yo calculo que algunos apuntaban a ir por el lado de estructura y otros por el lado de funciones, diríamos. no, el tema ahí es que, por ejemplo, fíjate que, bueno, en lo del año bisiesto tenés razón. Yo no usé la estructura que me estaba pidiendo. Ahí te pide usar un if, ¿sí? O sea, es la parte del if. ¿Qué debería haber hecho yo? El, a ver, ahí lo comparto un segundo y lo ajusto, digamos. Sí, estamos hablando del punto 4 de la parte C del TP3, que justamente dice, che, tenés que usar un if. Y yo lo hice directo, entonces, ¿cómo debería cambiar acá? Bueno, debería poner acá un if que tome eso y ahí directamente decir fue un año bisiesto, y si no, bueno, no fue un año bisiesto. Sí, debería haber hecho esto de esta manera para cumplir con lo que me pedía el práctico. ¿Sí? Es porque en ese práctico estamos viendo lo de estructuras. Ahora, si hay alguno de ustedes esto, en vez de usarlo con esta función, lo usó con otra de las estructuras de control, como para ir dividiendo o restando o lo que fuera, ¿sí? De forma iterativa, y bueno, y con eso lograron el resultado. Bueno, en algún punto se tuvieron que haber preguntado algo en if. Entonces, cuando hayan hecho eso, va a estar correcto, va a estar marcado como válido el punto. ¿Sí? En mi caso, de la primera implementación, ¿sí? De haber tirado directamente el resultado así, bueno, ahí sería una cosa un poco diferente. ¿Por qué? Porque no estoy usando la estructura de control que me pedía el punto. Sí, ahí estuve mal yo en no leer ahora la consigna cuando lo hice. Sí, entonces debería haber usado esto de entrada. Que también, a ver, es medianamente la forma de hacerlo, porque si no, yo en el otro le tiraba un true false al usuario, que el usuario, recuerden ustedes, una persona normal, común y corriente que usa una computadora no tiene ni idea qué es true false. Entonces, tenemos que adaptar los mensajes, y la forma de adaptarlos sería, bueno, justamente con esta estructura ahí. Si hay algún caso Ok. así, bueno, lo vamos a ver y les vamos a decir, habría que corregir esto. O sea que hay una segunda instancia, por ejemplo, de correcciones eventualmente. Sí, sí, va a haber. El tema es que ahí sí corre el límite de tiempo, digamos, que eso, de nuevo les digo, la semana que viene va a estar el cronograma bien limpio. Si lo podemos tener para esta semana ya lo publicamos, pero eh, de lo que va a depender es del tiempo disponible hasta que formalicemos el cierre de la materia, ¿sí? Por una cuestión de que tenemos que entregar las actas y demás, ¿sí? Pero eh, independientemente, quienes quizás, ponele, no llegan con esa corrección, si les dio el 60% igual, la corrección, digamos, no va a cambiar la situación final. Sí, ponele, si tenés el práctico, le da el 60% de aprobación, pero en un punto te faltó una de estas cosas. Bueno, te voy a hacer la corrección y vos decidirás si lo querés corregir como para mejorar un poco la calificación, o si ponele, tenés dos prácticos pendientes y te vas a poner a corregir el anterior, mejor terminar los otros, llegar al final de la materia con más holgura, y si te sobra tiempo después lo corregís. ¿Sí? En caso de que sea una cosa en donde si haces esa corrección llegas al 60%, bueno, ahí sí, obviamente, trata de corregirlo en lo antes posible para llegar al 60% con ese práctico, y después sí seguir con las demás cuestiones. Eso va a estar aclarado, Ok. ojo, va a estar aclarado, o sea, en la corrección va a estar claro si llegaron o no al 60%, y en caso de no llegar,
las correcciones que deberían hacer para llegar al 60% y después, o sea, qué es lo mínimo que tienen que hacer como para llegar al 60%. Más allá de eso, va a ser para mejorar la calificación, obviamente, porque si alcanzan la promoción, nosotros tenemos que poner una nota directamente. O sea, promoción, recuerden ustedes que es directamente nota a su historia académica. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la nota? Y va a ser la nota que tengan en la parte teórica, la nota que tengan en la parte práctica. Tenemos que llegar a un número y con eso, bueno, poner la nota en el acta, digamos. Pero si es para regularizar, de igual manera cuenta la nota, ojo, porque en algún momento cuando te aprueben la materia hay que sacar la nota final de ustedes y sale de todo el desarrollo que fueron haciendo también. Ok. Bueno, a ver, ¿alguna duda con el práctico que quieren que veamos algún punto? ¿Quieren más tiempo para ver el contenido de la clase 4? Que me imagino que va por ese lado la cuestión. Y si usted quiere resolver algo que nos ayude por lo menos a entender algún tema, sí lo deberíamos aprovechar el tiempo este. Yo A todavía ver, tampoco vi teoría. ahí estoy abriendo el trabajo 4. A ver, lo de Stream Builder hice uno de los dos puntos en la práctica, así que ahí no hay mucha vuelta que darle. ¿Sí? El otro es medio parecido a lo que tienen que ir haciendo, así que ahí es leer la documentación un poquito de la clase y ver cómo hago una inserción, cómo hago esas cuestiones. ¿Sí? Este punto es medio simple de resolver, considerando que este es el que resolví en la parte 1 del video. O sea, no todo, resolví solo este ítem, pero en donde está hecha la suma, la multiplicación, la resta, la división, es elemento a elemento, así que cambia el operador y no mucho más. Cuando es multiplicación por un escalar, es medianamente lo mismo, solo que en vez de ser uno por uno por otro de un vector, va a ser 1 a 1 los elementos, pero multiplicados por el escalar que ingresa el usuario. Esto, no sé si en todo caso se acuerdan bien cómo era, de obtener máximo mínimo de un vector. Yo creo que sí. Sí, sería como el equivalente al sort y todo eso que busca el valor máximo y el valor mínimo del, de un string. Ay, no estoy diciendo cualquier cosa, parece. No, sería dentro de un vector Sí, 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 sí. encontrar el valor más alto. Buscar valor máximo y mínimo, sí. Sí. A ver, este punto podría ser un poco más voltero, quizás, en una posición designada por el usuario, realizando el correspondiente desplazamiento. ¿Qué tienen que hacer acá? O sea, yo tengo un vector cargado, ¿sí? Lo que le tengo que decir al usuario es, bueno, decime entre tal valor y tal valor una posición en la que quieras que se agregue otro valor que estás también ingresando. O sea, el usuario ingresa un número para indicar la posición y un número para indicar un valor, ¿sí? Puede ser todo numérico el vector, ¿sí? Y lo que hay que hacer es desplazar todo y generar, o sea, digamos, el resultado es el vector con el valor nuevo en la posición que dijo el usuario sin haber perdido lo anterior, ¿sí? Eso sería una cuestión ahí, quizás. Suma de valores pares e impares, eso ustedes ya saben calcular cuando un valor es par o impar. En este caso, bueno, este ya está medio hecho también. Lo de ordenamiento, bueno, búsqueda. A ver, lo de ordenamiento
va por el lado de lo que recién acaba de decir Hernán, pues los vectores tienen un método sort. Podemos ver algo de eso si quieren. Sí, que dentro de todo no tienen que implementar un método de ordenación, sino usen lo que ya está. Y bueno, matrices no lo desarrollé en la práctica porque es complejo de hacer la interfaz para matrices. Entonces dejo que ustedes se diviertan con eso. Porque la forma de mostrar la matriz se me complicaba y para cargarla también era medio... Pero siguiendo el mismo lineamiento con el que vieron en la carga de estos, va a estar bien, ¿sí? Y la impresión de la matriz la pueden hacer en un listbox y chau, no se compliquen la vida. Bueno, en este, con el que está, pueden resolver los dos. Y acá medio que también, con lo que se subió pueden resolver los dos, salvo la parte de alta-baja modificación. ¿Sí? Que eso, voy a armar un video aparte de eso. Eso sí no, porque ahí requiere un par de cositas. ¿Sí? De cómo organizarlo quizás. Va a ser una propuesta, no va a ser obligatorio que lo hagan tal como lo voy a mostrar ahí, que ese video sí va a estar durante estos días, pero no es... digamos, eso quedó como pendiente para no hacer tan largo el contenido de la clase 2, ¿sí? De la parte 2. Así que bueno, no sé, a ver, si quieren podemos probar algo de esto de ordenamiento y lo de búsqueda podríamos también tener algo ahí. Bueno, ahí cambió a la solución de la clase 4. A ver, vamos a venir, vamos a cerrar todo un poco. Bueno, a ver, acá yo tenía formulario A y B, ¿sí? Que es el primero, en donde teníamos, bueno, la carga, ¿sí? Acá de los vectores, en donde yo le pedía al usuario la dimensión y hacía la carga con lo que sería un procedimiento aparte, en donde hacía todo random, ¿sí? O sea, la carga era directamente aleatoria, no pedía que el usuario cargara los valores. Si ustedes quieren, lo pueden hacer, pueden pedirle que lo cargue, ¿sí? Y de hecho, a ver, vamos a hacer una prueba con eso y en base a eso vemos cómo agregar elementos en el medio. Entonces, esto sería consulta. Bueno, vamos a ver, le voy a pedir al usuario, en este caso, ingrese los valores separados por una coma, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que en un textbox el usuario puede ingresar los valores que quiere que se guarden en un vector. De ahí vamos a tener un botón que sea, bueno, generar el vector. Y después lo que vamos a tener es otro label, ¿sí? En donde lo podemos imprimir. Entonces, esta va a ser resultados o vector generado. Y vamos a poner otra label acá que sea el contenido directamente, ¿sí? Esta la dejamos como vacía y vamos a ponerle de nombre label contenido. A esto lo vamos a renombrar a txt carga y al botón vamos a decirle btn generar. Vale.
Entonces, ¿qué va a hacer el usuario? Va a ingresar acá valores separados por coma, valores enteros. Ahí habría que cambiar un poquito la forma en la que le decimos. Son valores enteros separados por coma. Entonces, ingresa eso ahí y nosotros vamos a generar un vector a partir de eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Qué se les ocurre? Sí, porque esa sería otra forma de cargar. Mientras, a ver, no les voy a tirar qué es lo que voy a buscar. Quiero que ustedes me digan a ver qué se les ocurre. ¿Cómo podría ser? Profe, el año pasado convertíamos un string en array, puede ser, separado, y hay una función separada por coma o espacio. Sí, ¿y cómo se llamaba esa función? Split o splice. Ahí está, split. ¿Sí? Con split yo puedo obtener un array unidimensional, ¿sí? A partir de una cadena de caracteres. Entonces, a ver si vengo acá, me coloca una cadena y yo puedo generar directamente un array de strings en este caso, ¿sí? En donde pueda tener lo que sería el resultado de hacer el split de este texto. Sí, también, a ver, en este caso acá va a tomar por defecto lo que sería el separador como un espacio en blanco. También habría que ver si podemos decirle cuál es el que sería, cuál es el que queremos que tome como separador. Fíjense acá este ejemplo, en donde yo le coloco una IP y le digo que el separador es punto. Y ahí cada elemento, cada número, ¿sí? De las 4 partes de la IP me lo genera como un elemento del array, ¿sí? Entonces ahí es donde podemos jugar nosotros con esto y hacer que el usuario cargue efectivamente el vector. Entonces, lo que podemos hacer primero es texto ingresado, que sea un string y que sea igual a mi punto txtcarga.text. ¿Sí? De ahí puedo tener un vector temporal que sea de tipo string también, tiene que serlo en este caso, y que yo puedo usarlo a partir de decir texto ingresado.split y ahí le digo con qué separador, ¿sí? Entonces, ¿qué separador voy a usar acá? Una coma. Entonces ahí directamente, bueno, yo voy a poder usar lo que ingresa el usuario separado por comas para generar un vector. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Vamos a poner acá un punto de interrupción para probarlo. Y voy a venir y voy a configurar para que esto arranque desde este formulario. Consulta y vamos. Bueno, se está tomando su tiempo. Bien. Entonces tengo 1. Ahí le mandé un espacio. Vamos a ver eso. 1, 2, 3, 4. Bueno, vamos a generar el vector. El texto ingresado queda 1, 2, 3, 4 entre comillas, tranqui. Y ahora veamos que tiene vector temporal, que tiene 4 elementos, pero fíjense que me está tomando un espacio en blanco, ¿sí? Antes de cada elemento, ¿sí? Me lo está directamente transformando de esa manera, o sea, hace literal
el corte, o sea, el split lo hace literal por el carácter, ¿sí? ¿Qué deberíamos hacer ahí nosotros? Bueno, en cada elemento, si quisiéramos, es hacer un trim y hacer la conversión. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Si yo tengo esto acá, ¿qué necesito saber para generar un nuevo vector? Necesitaría saber la dimensión, ¿sí? Entonces, ahí lo que yo podría hacer es, bueno, vector nuevo, en este caso, ¿qué dimensión va a tener? No lo sé todavía. El problema es que yo necesito que este tenga una dimensión. ¿Por qué acá no tuve que especificarla? Porque el resultado va a venir directamente desde un método. ¿Sí? En este caso, este método devuelve un array. Entonces, directamente yo acá puedo obviar, ¿sí?, la especificación de la dimensión de vector temporal porque no tengo ese problema. O sea, directamente se va a generar en función de lo que devuelve esto. Así como lo estoy declarando y asignando acá, no hay problema. Ahora bien, con vector nuevo, si yo quiero convertir lo que está acá a un vector entero, sí voy a tener ese problema. Entonces, ¿qué debería hacer? Bueno, debería hacer que las dimensiones de ambos sean idénticas. Para eso puedo usar vector temporal, punto length menos 1 para que me genere la cantidad de elementos que necesito en el vector nuevo y que sea de tipo entero. ¿Sí? Entonces ahí lo que voy a hacer es generar este con la dimensión que tenga el vector temporal. Acá, si vector temporal tiene una longitud de 4 elementos, este lo va a generar con, o sea, lo va a construir con el índice 3 acá, que es el máximo índice que va a poder alcanzar, por lo tanto va a tener 4 posiciones nuestro vector. ¿Sí? Podemos pausar ahí la ejecución y ver si esto efectivamente es así. Entonces, 1, 2, 3, 4 con los espacios respectivos. Y ahora el vector temporal tiene longitud 4, ¿sí? Tiene 4 elementos. Y el vector nuevo va a tener longitud 4, todo 0, que va a ser entero. ¿Sí? Entonces, hasta ahí venimos bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que venir y decir, bueno, ahora cada elemento del vector temporal que venga a vector nuevo. ¿Sí? Entonces ahí, ¿cómo lo puedo hacer? Tírenme algo, tírenme un cable, a ver. Tírenme un cable, que eso no sonó del todo bien. Se usa, pero bueno. A ver. ¿Con un for? Sí. Puedo usar un for each. Sí, quedaría mejor un for each, porque no tengo problema de manejar índices. Entonces, no puedo usar un for each. Bien, con un for. No puedo usar un for each. Entonces, y mi índice que sea igual a 0 a lo que sería vector temporal.length menos 1. Ahí lo que tengo que hacer es que vector nuevo en la posición de mi índice sea igual a vector temporal en la posición del índice, pero todo esto tiene que estar convertido a integer. ¿Qué puede que pase ahí? Que como vector temporal tiene un espacio en blanco, me tira un error. Vamos a ver si eso pasa o si la función de convertir integer hace magia y hace igual la conversión aunque tenga un espacio en blanco ahí. Sí, tal vez lo haga, porque no va a estar tan roto todo. Entonces, bueno, vamos a poner por acá un punto y vamos a ver qué pasa. Si no lo hace, vayan diciéndome qué podría utilizar para limpiar los espacios en blanco que no tienen que quedar por ahí.
cargo del 1 a 4, vector nuevo ya está definido, índice empieza en 0 y vamos. Vamos a hacer la primera corrección. A ver, vector nuevo en la posición 0 quedó con un 1. Vector temporal en la posición y de x, si yo agrego la inspección, vale un 1. En este caso no tengo problema. Acá esto quedó de antes. Eliminar también. Con este no tuve problema. ¿Por qué? Porque la coma cortaba justo. Entonces estaba todo bien. Vamos a ver ahora. En el siguiente no tiró error. ¿Sí? Vector temporal en la posición en la que estamos ahora tiene un espacio 2. ¿Qué hizo? Me lo convirtió en entero. Vamos a ver acá. Es un 2 entero sin ningún tipo de problemas. ¿Sí? Entonces, ahora sí que siga. Y ahora vector nuevo quedó cargado con todos los elementos que el usuario había ingresado originalmente en el textbox. ¿Sí? Entonces, esta es una forma que tendría para hacer la carga, digamos, aleatoria de valores, como dice yo en el video de la clase. Bueno, esta sería una alternativa que podrían utilizar. ¿Sí? Ahora lo único que me faltaría es imprimir acá el vector generado, que lo podemos hacer directamente. A ver, vamos a probar. Creo que esto no va a andar. Label contenido.text, que sea vector nuevo to string. A ver qué resulta de esto. Puede que quede bien como puede que quede muy mal. Así que vamos a probarlo. Que lo genere. Bueno, fíjense, ¿qué pasó? Me tiró cualquier cosa. ¿Sí? Es ahí donde quedó muy mal. ¿Por qué? Pues yo le dije que convierta una variable de tipo array a string. ¿Qué hizo? Se lo tomó muy literal y directamente me mandó lo que es el tipo, de dónde viene. ¿Sí? Es un array de un int 32. ¿Sí? Esta es la denominación que tiene dentro del framework. Entonces ahí estamos complicados. Ahora, si yo le sacara eso de ahí, vamos a ver qué podría llegar a pasar ahí. Me va a decir directamente no way, no se puede. ¿Sí? Acá me está diciendo el valor de tipo array de integer no se puede convertir a string. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en ese caso? Bueno, tengo que dibujar un poco mejor la forma en la que voy a imprimir en un label un array. ¿Sí? Que ahí, bueno, directamente lo que puedo hacer es que sea el resultado de imprimir vector y que sea vector nuevo y directamente imprimir vector que sea una función que devuelva un string y vector nuevo que sea as en realidad sí, vector nuevo que sea un vector de integers y en este caso sacarle término y ahí estamos. Entonces sacame eso de ahí. ¿Qué voy a hacer ahora? Bien, resultado as string que empiece obviamente vacía y ahí lo que voy a hacer es un for each valor in vector que hago que resultado concatene valor y un espacio en blanco con un separador. ¿Sí? Y en todo caso para el siguiente que haga esto, ¿sí? Y ahí vamos a ver qué nos queda. Return resultado. ¿Está? Vamos a poner acá un punto de interrupción como para que frene ahí directamente.
y esto nos va a devolver un string, ya dijimos, que es lo que va a ir a parar a nuestra label de contenido. A priori no dio error. Vamos de nuevo acá. Tengo 4 elementos. ¿Sí? Vamos a probar a ver cómo queda esto. El último vamos a poner acá el siguiente punto. Que vaya. Fíjense que el resultado queda bien, pero nos pasa lo mismo que les estaba pasando a algunos de ustedes con el último guión de alguno de los puntos que habíamos hecho antes, en donde les quedaba un poquito con poca alegría ese guión del final, ¿sí? Entonces, ¿qué podían hacer? Bueno, podían recortar un poquito la cadena de caracteres, ¿sí? Bueno, pero estéticamente, por más que de último también no queda bien, pero en este caso estamos logrando imprimir el vector dentro de lo que es una label. Vamos a ver cómo queda. Y tenemos el vector completamente impreso, ¿sí? Con sus 4 posiciones. Es más, podríamos haber puesto una de las barritas acá al principio y quedaba prolijo, porque queda la de apertura y la de cierre. Entonces ahí no tengo que eliminar la última. Esa no la vieron. Entonces, directamente ahí queda parejo, ¿sí? Que de hecho podríamos hacer eso directo y chao. Ponemos acá así y listo. ¿Sí? Directamente la salida que va a generar ahora va a ser prolija porque cada elemento va a tener sus 2 barras a los costados sin problemas para hacer la impresión. ¿Vieron? Y ahí queda bien prolijito. Y listo. Esta es otra forma en la que podrían hacer la carga de un vector. Ahora, pregunto, ¿cómo se les ocurre que podríamos decirle al usuario? O sea, no a nivel de interfaz, que eso ya lo voy a empezar a hacer, pero ¿cómo hacemos para decirle al usuario si él quiere insertar un valor en la posición 3 del vector, o no en la posición 3, sino 0, 1, en la posición 2, él quiere insertar un valor nuevo? ¿Qué deberíamos hacer? Vayan diciéndomelo mientras que yo genero la interfaz para eso. La posición del carácter que él ingresa y lo busco en el array y ahí lo agrego. Ahí yo lo que usaría es para la posición numeric down, primero porque vamos a limitar bien la entrada. Después el valor sí lo podemos dejarlo un poco más libre por una cuestión de no complicarnos mucho la vida. Sí. Pero sí, la posición la voy a dejar con un numeric down. ¿Y qué decías? Por favor, repetí un segundo. De acuerdo a la posición que el usuario quiere agregar, lo busco en el vector, esa posición, y agrego ese número después de la posición que él ingresa. Por ejemplo, si él ingresa a la posición 2, me paro hasta la posición 1 y ahí ingreso el número en la posición 2. ¿Y cómo desplazo los demás? Porque eso es lo que nos está pidiendo. O sea, yo si tengo el vector del 1 al 4, bien, yo puedo insertar un valor en el medio, pero los demás valores tienen que quedar desplazados. ¿Sí? Yo no puedo, de alguna manera, perder datos, sino que tengo que agregar uno. Puedo ir creando un array paralelo, como hizo en el ejemplo usted. Si
Sí, un vector paralelo, digo. A cada función, si yo me pongo en la posición que sea distinta a la que él ingresó, si él ingresa 2, como le dije, voy comparando, si es menor a 2, voy copiando en el array. Y cuando sea igual a la posición a la que él indicó, en esa posición agrego al nuevo vector que estoy copiando, agregando los nuevos ítems del vector original, le agrego a la posición y ahí me transfiero directamente a la posición del vector original para volver a cargar a la copia nueva. Hago un traspaso de variable, digamos. Bueno, vamos a ver, creo que entendí la idea, así que vamos a probarlo. Entonces, la carga va a venir, va a cargar acá y voy a reutilizar la misma label, ¿sí? Aunque no está bueno eso, pero no, vamos a hacer otro label. ¿Por qué? Para que no pierda lo que es el contenido de la otra, ¿sí? Esto va a ser mi label actualizado. Entonces, ahí tengo mi otra label oculta por acá, ¿sí? Y la label donde voy a mostrar el valor actualizado, ¿sí? El vector actualizado con el valor que pide el usuario. Entonces, vamos a tomar acá y vamos a decir, a ver, la posición en donde tengo que cargar, ¿sí? Que va a ser un integer, que lo voy a tomar desde el numeric updown value. ¿Está? Ahora, el valor, que va a ser también un integer, que lo voy a obtener de convertir integer el contenido de textbox. Acá me olvidé, o sea, no cambié los nombres como para llegar, pero ahí está. Entonces, ahora, tengo esto. ¿Qué debería hacer? Necesito retomar el vector y actualizarlo. Primer problema, mi vector es una variable local acá, así que eso no está del todo bien, sino que lo que voy a necesitar es que esté generado desde antes, así que vamos a copiarlo, lo voy a generar acá arriba, porque si no es una variable local a ese procedimiento, ¿sí? Y no me sirve. Lo único que voy a hacer acá es hacerle un redeem, ¿sí? Redeem vector nuevo con la longitud de esta, ¿sí? Ahí con eso el vector al contenido a almacenar, ¿sí? De ahí en más, todo lo demás sigue igual, ¿sí? Pero necesito eso. Y vamos a tener modificado que empiece en 0 con íntegros, ¿está? Entonces ahí sí necesito, primero que nada, hacer que mi vector modificado se redimensione con la longitud de vector nuevo, ¿sí? En este caso no le voy a hacer el -1 porque le voy a agregar un elemento, ¿sí? Entonces, tengo mi vector modificado. Ahí, ¿qué debería hacer? Según lo que estaba diciendo Ricardo, era, ¿no? Daniel, profe. Daniel. Ah, bueno. Los dos están acá apareciendo con el mismo color y salvo que ponga el cursor encima de la pantalla no me dice los nombres, así que yo solo veía que un iconito se movía. Sí, no tenía el recuadro, no veía quién, perdón. Entonces, Daniel decía, recorro el vector hasta la posición tanto y a partir de ahí voy copiando hasta ese momento. Cuando encuentro la posición que quería el usuario, cargo y después sigo recorriendo. ¿Algo así? Sí, así es, profe. Entonces, ¿con qué? ¿Con qué lo hago? Sería Con un for, podríamos hacer con un for, entonces. pero va a tener una condición dentro que es un if nomás, para chequear si es
distinto para poder ir agregando. Entonces, por el else le agregamos la del otro vector. Y acá sería hasta la longitud de vector modificado, si no me equivoco, porque ese es el que me interesa recorrer y modificar todo. Lo que tengo que hacer es si y de x, porque me puso doble paréntesis, y de x es igual a posición. Primero vamos a hacer lo que se... ¿Así? Me cierra. ¿Sí? Así. Entonces, si es distinto de posición, es cargar el valor. Entonces, vector modificado en la posición, posición y de x toma el valor de vector nuevo en la posición y de x. Esto puede que genere algún error. Bueno, vamos a probarlo. Y si no, que ahí sea valor que ingresó el usuario. ¿Sí? Entonces, cuando no sea la posición, carga lo que está en el vector anterior, y cuando sea, carga el valor nuevo. Después va a seguir trabajando acá tranquilamente. Ahora, muchas cosas para revisar. Vamos a ejecutarlo y lo revisamos en vivo. Hay mínimo 2 cositas a ajustar. Mínimo. Si no me falla la lógica que estoy siguiendo. Bueno, a ver. Ingreso los valores. 1, 2, 3, 4. Genero el vector. ¿Qué pasa? Temporal, vector nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Ah, puse 2 comas. Lo aclaró fuera. No, puse 2 comas. Doble paréntesis. Debo frenar y volver a hacer. Uno, 2, 3, 4. Bueno, ahí está generado. Sí, había puesto 2 comas acá, entonces quedaba vacío. Vacío no se puede convertir en integer. Eso daba un error. Debería haber puesto un tricatch ahí, pero bueno, ya saben. Entonces, ahora, ¿en dónde quiero ingresar? Quiero ingresar en la posición 1 o 2. Digamos 2. Ahora, primera pregunta. Este 2 de acá, ¿qué posición es? ¿Es la posición 2 desde la perspectiva del usuario que no conoce que el vector empieza en 0? Entonces, esta posición sería la 1 para el usuario y esta sería la 2, que es la 1 a nivel programación para nosotros. Ojo con eso, ¿sí? Ese es un primer ítem a tener cuidado, ¿sí? Ahora, el valor que quiero ingresar que sea 99, para saber bien dónde lo ingresa. Vamos a darle agregar valor. Entonces, posición tiene valor 2, valor tiene valor 99. ¿Sí? Tiene como contenido el 99. Empezamos a recorrer nuestro vector. A ver, vector modificado quedó con longitud igual a 5, es lo que necesitábamos, ¿sí? Y empezamos a recorrerlo. ¿Nuestro índice es distinto a posición? Sí, entonces copie. Copie tranquilo. La segunda vez, copie tranquilo, ¿sí? Vector modificado hasta el momento tiene posición 1, 2. Vector nuevo sigue como si nada, obviamente 1, 2. Ahora sí, venimos y índice vale 2, posición que quería el usuario vale 2. Salvando la cuestión de que el usuario pudo haber querido indicar la posición que ya nos pasamos, ¿sí?
Vamos a ver qué pasa. Va a dar distinto, viene por el else, en la posición 2 va a agregar el valor que corresponde, ¿sí? Agrega el 99, vector modificado, en este punto queda con 1299, perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar? Le doy siguiente, índice vale 3, posición vale 2, no van a ser iguales, vengo y quiero agregar en la posición 3 del vector nuevo, del vector modificado, el contenido de la posición 3 del vector nuevo, va a ser este de acá, por lo tanto me voy a perder el valor 3, el valor 3 lo voy a estar perdiendo, y de hecho ahora cuando voy a venir a trabajar acá, va a darme un error. ¿Por qué? Porque avancé en las posiciones con índice, pero vector nuevo nunca tuvo el índice que yo estoy queriendo usar ahora, que es lo que me está diciendo. Index out of range. Entonces, acá es donde estoy teniendo un problemita. ¿Por qué? Porque el índice del vector nuevo lo debería manejar de manera diferente, ¿sí? Lo debería ir acumulando directamente, ¿sí? Entonces, vamos a tener otra variable acá, que sea, ¿sí?, el índice j, que también empiece en 0, y lo que vamos a hacer es que acá se use j y que cuando se use se incremente en 1. ¿Para qué? Para que no usemos i de x, ¿sí?, nuestro índice i, con el vector anterior, que va a tener menos valores, ¿sí? Y directamente con esto sí vamos a poder trabajarlo tranquilos. Y lo que podemos hacer es acá directamente darle un -1. ¿Para qué? Para que si el usuario ingresa a posición 2 sea la segunda que él ve y no la posición 2 real dentro de nuestro vector. Entonces venimos 1, 2, 3, 4, generar vector. Vamos a, en la posición 2, grabar el 99, agregar. Entonces, ahora sí, ¿en qué posición lo voy a guardar? En la 1, ¿sí?, que es como es lo que corresponde. El valor ya estaba, eso funcionaba. Primera ocurrencia, bien guardada, debería ser un 1, bien. Y j vale 1. Vamos ahí y directamente, fíjense que ahora en el segundo lugar, vamos a guardar el valor nuevo que ingresó el usuario. Entonces, vector modificado ya nos queda 1,99. Y seguimos. Ahora, ¿qué valor vino a parar acá? Debería ser el valor 2. Y ahí es donde j de x tiene sentido. ¿Por qué? Porque va a ir incrementándose acá. Entonces, ahora ya trajo este valor, después va a traer este, después va a traer este. Y lo que hace es ir completando el contenido de nuestro vector nuevo. Y ahí, ahora sí, vector nuevo, el modificado, digamos, queda con 1,99234. Y no nos va a dar ningún error. No se guarda en ningún lado, no lo vemos, pero está. Entonces, ¿qué nos faltaría hacer acá? Frenar esto un poquito. Y lo que vamos a hacer es decir, antes de la salida, que la otra label, la de actualizada, imprima el vector que sea vector modificado. Ahora sí, sin el punto de interrupción acá, podemos iniciar. Vamos a decir acá posición 2, o le decimos, bueno, la posición 3, valor 99, vamos a ver qué pasa. Y ahí, ¿qué rompí? Che, recién Le faltó agregar el vector original. ¿Cómo?
faltó agregarle, darle generar al primer botón. Ah, no lo Se le dio al generé. segundo. Ah, capo de la vida. Bueno, déjame. Bueno, ahí es donde, hasta que no le dé clic a esto, esto debería estar inhabilitado. Bueno, ahora posición 3, 99, dale. Y ahora sí, posición 1, 2, 3, viene el 99 y se desplazan los demás. ¿Sí? Bueno, ahí sí, efectivamente, funcionó lo que queríamos hacer. Y justo a tiempo. Faltaba un control nomás de índice para el otro vector, que es lo que agregó usted. Esto lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Porque pues, no van a ir en paralelo, o sea, no son dos vectores paralelos, porque el primero, el que recibe los datos, va a terminar teniendo una posición más. Entonces, a partir de ahí, bueno, es donde, como no quedan parejos, tengo que ir manejándome en el original con otro valor. Pero dentro de todo, ¿sí? Esta sería la forma de encarar ese punto. Y bueno, y lo de la carga, que puede ser una cuestión más o menos así, si es que no quieren que tenga valores aleatorios el vector, sino que tenga valores que ingrese efectivamente el usuario. Entonces podemos tomarlo de esta manera, con el separador que ustedes quieran, obviamente puede ser un tab, puede ser un punto y coma, un guión, lo que sea, ¿sí? Y está. Y si no, también pueden hacer con, como hicimos hoy al principio, ¿sí? Que íbamos cargando números, solamente que, bueno, los cargamos en un vector. Hasta que el vector está lleno y ahí le decimos no puede cargarse más nada. Y listo. ¿Quedó más o menos esto claro, chicos? Sí, profe, Sí, profe, sí, sí, sí. me estoy retirando, profe. Gracias. Bueno. Igual ya estamos cerrando porque ya no nos queda... Ya son las 9. Así que bueno, a ver, lo único que les podría decir, como a modo de recomendación, bueno, traten dentro de lo humanamente posible, sé que están con parcial de matemática esta semana y que eso usa una buena cantidad de tiempo. Traten de ver el contenido de la clase, si no pudieron estar en la de teoría, traten de ver primero lo de la teoría, después ver lo de la práctica y ahí empezar con el práctico en el tiempo que puedan. Cosa de ir avanzando. Y en todo caso, bueno, igual que en las semanas anteriores, vamos trabajándolo ahí acá en Discord, en los chats, como para ir resolviendo alguna que otra duda. Y bueno, y en todo caso vamos a tener un poco de margen la semana que viene con la consulta como para ver algunas cosas. Profe, una consulta con el integrador. El integrador es individual, ¿no es cierto? Por ahora lo teníamos pensado individual, sí. Ah, está, perfecto. Así que bueno, más o menos, salvo que haya alguna duda puntual. No, por mi parte no, profe. Profe, al ser individual va a ser más corto. Sí, o sea, no se preocupen que el integrador no es que va a ser algo que van a tardar 2 meses en hacer. Va a ser tomar algunas cuestiones que ya estamos viendo en los prácticos y juntar fragmentos en realidad. ¿Sí? Cuando se den cuenta van a ver que la mayor parte del integrador la van a tener medianamente hecha. Obviamente puede que no sobre el mismo escenario, ¿sí? Acá vamos a trabajar con papas y en el integrador van a tener que trabajar con manzanas, peras y manzanas.
¿sí? Pero la base de lo que van a tener que hacer va a ser medianamente parecida, ¿sí? No es que vamos a saltar con algo que va a ser todo 100% nuevo y les vamos a pedir que hagan, en vez de trabajar acá en esto, una página web. No, no va a ser una cosa así, chicos. Quédense tranquilos que con venir haciendo los prácticos, inclusive ya van a tener una buena parte del código de ustedes mismos ya hecho y van a poder reutilizarlo, obviamente, con los cambios que requiera el escenario para el integrador. Así que tranqui, no es nada, no es nada de otro mundo. Obviamente requiere tiempo como cualquier otra cosa, pero no es que va a ser algo 100% nuevo. Bueno. Profe, otra consulta y nada más, ya no molesto más. En el tema de buscar los valores máximos, mínimos y la media, ¿se usa algún método o hay que recorrer todo el array para buscar los mayores y menores? Podés probar acá, a ver, punto. ¿Qué te parece? Max, sí. Sí, por eso, está perfecto. Pensé que. Perfecto. Lo Gracias, que profe. no tiene, por ejemplo, fíjate que max tenés min, tenés. Ahora lo que no tiene Es la la media. media, ¿sí? Pero bueno, Ujú. No, 2 de 3, sí, no, está 2 de perfecto. 3, che, tampoco. Está perfecto. O sea, siempre Bueno, que muchas gracias, puedan, profe. prioricen enero. Siempre que tengan a mano, o sea, ustedes le ponen punto. Está la operación, usen eso. Si no se vuelvan locos. Está. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo lo sacarían? Con un for. For ya es parte del práctico anterior, entonces acá pueden usar directamente los métodos de la clase sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Reutilicen. Perfecto. Bueno, profe, abandono la clase. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, estamos. Igual, ya vamos cerrando, así que estamos en contacto, chicos. No, profe, gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego.